Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Bienvenidos a Palabra de Honor, programa de Canal C que aparece en su pantalla los días martes a las 23 horas y luego tiene repeticiones. Hoy vamos a hablar todo el programa de la reforma universitaria. Vamos a empezar con un invitado que está muy imbuido de este tema y es el doctor Juan Ferrer. Bienvenido, Juan. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Un placer estar acá con vos conversando sobre la reforma. Bien, Juan tiene estudios de abogacía, se ha recibido de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y luego tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Así es. Y lo he invitado, ese doctorado es con una nota sobresaliente. Exactamente. Lo he invitado porque el tema del doctorado de Juan es la constitución del general cordobesa del general Bustos. Entonces yo me pregunto, Juan, y te pregunto, ¿por qué para doctorarte en la Constitución de Córdoba te vas a Madrid? Esa es una muy buena pregunta, Eduardo. En realidad mi investigación está enmarcada dentro de una serie de estudios que han renovado el estudio de la historia del constitucionalismo, planteando el constitucionalismo hispánico como un tercer modelo alternativo a los dos tradicionales y clásicos, el norteamericano y el francés, y lo que ocurre en todo el continente americano después de la crisis de la monarquía católica, todo ese laboratorio constitucional que se genera aquí en el continente americano está muy vinculado al constitucionalismo hispánico, ¿no? Responde a toda una serie de notas típicas, características de la tradición hispánica. Y entonces en ese marco está mi investigación y en ese marco se sanciona el reglamento provisorio para el régimen y la administración de Córdoba del año 1821. Bueno, ¿vos ya lo has expuesto en Córdoba o todavía estás preparando los trabajos para presentarlo? Bueno, en realidad esta tesis fue defendida en la Universidad Autónoma de Madrid para obtener el grado de doctor, como vos bien decías, y ahora he preparado el libro que se ha construido sobre la tesis, ¿no? He estado trabajando en la conversión de la tesis al libro, con la colaboración y con la ayuda y toda la generosidad de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? A quienes aprovecho para darles un gran saludo. La editorial de la universidad, y esto alejándonos del tema de la tesis, pero entrando al tema de la reforma, ha previsto una colección reforma muy interesante, a las que también los invito a que se acerquen, la vean, la lean. Estoy trabajando en el libro, espero que cuando salga el libro, que en principio debería ser
para fin de año me invites de vuelta a tu programa a conversar. Te voy a invitar, Juan, porque este programa tiene un cofundador que es Prudencio Bustos Argañarás. Claro que sí. Que es la persona que más ha difundido la obra del general Bustos, que sobresale más que como militar, sobresale como estadista. Pero quiero entrar en el tema, Juan. He invitado a una persona joven para hablar de un festejo de 100 años. ¿Por qué no me das tu idea sobre la reforma universitaria del año 18? Bueno, Eduardo, a mí me parece que una buena manera de comenzar a hablar de la reforma es tratar de situarla en el contexto en el que se produce, ¿no? Bueno, yo soy historiador del derecho y siempre tendemos a buscar, para comprender los distintos acontecimientos, ahondar un poco en los contextos. Y el contexto en el que se produce la reforma es un contexto de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que hay una agitación social muy importante, ¿no? Internacionalmente estoy hablando. La reforma se produce muy cerquita, por ejemplo, de la Revolución Mexicana, de la Revolución Rusa. Del final de la guerra. Del final de la Primera Guerra Mundial, exactamente. Momentos muy agitados en los que toda una serie de principios comienzan a discutirse y empiezan a permear en el plexo ideológico, sobre todo de las clases dirigentes. Pensemos que aquí en Argentina, a finales del siglo XIX y principios del XX, se comienza a producir aquello que en Europa ya se había producido unos años antes, que es lo que se denomina como la cuestión social, ¿no? Esa cuestión social que da lugar al surgimiento de una nueva clase, que da lugar a una serie de movimientos sociales y que Ley Sáenz Peña mediante da también acceso a una nueva clase política al poder. Que es la clase media. Esa es la clase media y es Irigoyen al poder en el año 1916. En ese contexto entonces de agitación, de renovación, es que se produce la crítica y el cuestionamiento a la universidad tradicional tal como había estado durante siglos. Bien, ¿cómo estaba la universidad tradicional en ese momento antes de la reforma? Bien, bueno, la crónica que tenemos de los reformistas, ellos pintan una universidad muy tradicional, muy conservadora, una universidad que estaba poco abierta al cientificismo, una universidad en la que los docentes pertenecían a castas cerradas y justamente lo que vienen a hacer es criticar ese tradicionalismo y ellos buscan mayor participación estudiantil, ellos buscan que la periodicidad en las cátedras sea mucho más frecuente, ellos buscan selección por concurso de los estudiantes, autonomía y sobre todo también buscan una vinculación más fuerte entre la universidad y la sociedad. Bueno, ¿qué consiguieron? Entremos en el manifiesto, si te parece, para analizarlo un poquito. ¿Qué es lo que consiguieron? Bien. Bueno, los acontecimientos comienzan allá por septiembre del 17, ¿no? Con una reforma que se hace, la supresión del internado de los estudiantes de medicina del Hospital de Clínicas. Eso es lo que explota y trae todo el tema. Allí comienza, exactamente, allí comienza una huelga de estudiantes generalizada. Luego sigue una ordenanza de decanos que viene a modificar el sistema de calificaciones, el régimen de asistencia, el régimen de regularidad, cuestiones que hacían a la vida interna, ¿no? Y que impactaban de lleno en el modo en que los estudiantes atravesaban por la universidad. Pero cuando comienza el año lectivo siguiente, en marzo de 1918, ya los ánimos no daban para más. Y entonces los reformistas, los estudiantes reformistas, deciden llamar a una huelga, se congregan en torno a un comité pro reforma universitaria, que luego terminará siendo la FUC, la Federación Universitaria de Córdoba, se congregan y comienzan a postular estos principios de autonomía universitaria, incluso llegan a postular, Eduardo, hasta la gratuidad de la enseñanza, algo que no se va a conseguir en este momento. La gratuidad de la enseñanza recién va a venir en 1949 durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Exactamente. Pero los estudiantes sí van a alcanzar una serie de principios, como recién me preguntabas, pero principios que se habían comenzado a dialogar en todo el continente americano, ¿no? Pensemos que ya unos años antes de que ocurriera aquí la reforma universitaria, se habían sucedido una serie de congresos universitarios americanos,
¿no? En Uruguay, en Montevideo, en Buenos Aires, en Lima. Y en todos esos congresos se empezaron a tender lazos de solidaridad, ¿no? Una suerte de integración regional de los estudiantes que bregaban todos por estos principios y también bregaban por el cogobierno universitario, ¿no? Por la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Quizá también por esa misma integración regional es que lo que normalmente se dice, la reforma nace aquí en Córdoba, pero se proyecta nacionalmente y se proyecta también continentalmente. En toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica. ¿Cómo eran estos, el grupo que lideró la reforma, Deodoro y compañía? ¿Socialmente pertenecían a la clase media o pertenecían a la clase alta conservadora? No, bueno, ellos critican justamente a la clase alta conservadora. Sí, no, pero familiarmente, pregunto. Sí, bueno, familiarmente tenían algunos vínculos con las clases más altas, pero sin lugar a dudas que los mayores representantes eran los que estaban en el otro bando, ¿no? No sé si, bueno, has oído hablar, hemos conversado en alguna oportunidad sobre la corda frates. ¿Qué es la corda, ¿no? frates? Explicarle a la audiencia porque eso está velado de misterio. Hay una pseudo connotación de logia. Exactamente, hay una pseudo connotación de logia, ¿no? Bueno, no voy a poder yo quitar el misterio acerca de la corda frates en este programa, pero tengo un amigo que el doctor Esteban Llamosas, también profesor de la universidad, que lo retrata de una manera muy gráfica, ¿no? Trayéndolo a la actualidad. Sería algo así como lo que hoy conocemos como el círculo rojo, ajá, la corda frates, ¿no? Hay un artículo del diario La Nación de aquella época que dice no es ni un partido político, no es ni una secta, sino que es una tertulia de caballeros católicos pertenecientes a las familias más tradicionales. Muy conservadores. Muy conservadores. Todos profesores titulares seguramente. Exacto. Muy vinculados con el arzobispo. Ex legisladores, ¿no? Ex funcionarios y funcionarios, encabezados un poco por aquella persona que era uno de los intelectuales más sobresalientes de aquella Córdoba, que era Arturo M. Baz, ¿no? Pero bueno, Antonio Nores, que estaba en el directorio del diario Los Principios, era también integrante de esa corda frates, una corda frates que, dicen las crónicas, siempre salía bien parada, triunfe quien triunfe, gane quien gane, ¿no? Antonio Nores era el candidato a rector de ese grupo conservador tradicional. Y que gana la elección. Que gana la elección, sí. La votación, se hacen 3 votaciones, había 3 candidatos, Nores era el candidato por el sector más conservador y tradicional, Enrique Martínez Paz era el candidato que apoyaban los reformistas y había un tercer candidato que era Alejandro Centeno. Los votos se reparten entre ellos, ninguno alcanza la mayoría necesaria y luego de las votaciones, en la tercera votación, los votos de Centeno se corren hacia Nores y entonces los estudiantes se sienten traicionados, ¿no? Porque hacía unos meses antes ya había sido intervenida la universidad por parte del gobierno nacional. Irigoyen había mandado a Nicolás Matienzo, un gran constitucionalista que había intervenido en la universidad, había reformado los estatutos y los reformistas habían comenzado a ganar algunos puestos de poder. Sin embargo, se sienten traicionados y la elección de rector, que fue el día 15 de junio a las 3 de la tarde, terminó victorioso Antonio Nores. Y ahí se generó todo el problema. Eso desata la ira de los reformistas, una ira iconoclasta, porque entran al salón de grados, destruyen los cuadros, los retratos, queman todos los muebles. El único que se salva es el retrato del fray, del obispo Fernando Trejo y Sanabria, ¿no? El fundador, digamos. El fundador de la universidad. Dicen ahí las crónicas que Juan Filloy, un gran escritor cordobés, muy filoso con su pluma, también tenía una navaja muy filosa que estaba a punto de romper el cuadro del obispo Trejo, pero el obispo Trejo se salva, ¿no? Como así también se salva su estatua, porque los reformistas van volteando todas las estatuas. Y creo que intentan voltearla y no pueden. Intenta voltearla, pero bueno, la robustez de la sotana, no sé si has visto allí en el patio del antiguo rectorado. Juan, no nos queda más tiempo y quiero terminar con un comentario. Don Antonio Nores era uno de los médicos más prestigiosos de Córdoba, muy querido, porque era un hombre que dedicó su vida a la medicina. Y curiosamente, su hijo, Enrique Nores Martínez, fue el director del diario Los Principios durante un montón de años y era de corte mucho más liberal que conservador.
Fíjate vos cómo van evolucionando los pensamientos dentro de una misma familia. Bueno, Juan, te agradezco muchísimo esta insuflación de juventud en este programa en donde solo se ven pelos blancos ya. Cuando tengas el libro, ¿cómo se va a llamar el libro? Tiempos de Constitución. Bueno, lo voy a presentar y lo voy a invitar a Prudencio para que me acompañe, que con gusto va a platicar contigo sobre ese tema. Bueno, muchas gracias. Va a ser un honor, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Seguimos en el próximo bloque. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351-426-7700. Yo quiero dar mi opinión sobre la reforma, que es el tema que va a ocupar todos los medios esta semana. Ya van a ver ustedes, yo me he anticipado, yo grabo el lunes, esto sale el martes. Voy a empezar dando mi opinión en el marco sociológico, como decía Juan. No se puede analizar un tema si no se ve en dónde está inserto. La reforma surge de la competencia, de la lucha, del combate entre dos ideologías fuertísimas que hubo en Córdoba. Sigue habiendo, pero que hubo en Córdoba durante muchísimos años, que son los conservadores y los liberales. Y es difícil explicar esto porque mucha gente confunde conservadores con liberales, a pesar de que son dos conceptos, dos posiciones antagónicas. ¿Por qué las confunden? Porque estas dos posiciones sostienen la propiedad privada. Y entonces cuando viene el socialismo, ya lo voy a explicar mejor después, estas dos están del centro hacia la derecha y el socialismo está del centro hacia la izquierda. Pero son posiciones antagónicas que voy a tratar de definir en poco tiempo. ¿Qué son los conservadores? ¿O qué es la idea conservadora? La idea conservadora me gusta definirla como una posición que sostiene el statu quo, que sostiene lo que hay, que sostiene lo que está, y fundamentalmente está sostenida por los que mejores están en ese statu quo. ¿Quiénes son? Son los dueños de la tierra. Hasta que llegó la revolución industrial, el poder económico estaba en la tierra. Son los dueños de la tierra y son los dueños de los cargos, los que tenían los cargos políticos, los que tenían los cargos en la justicia y los que tenían los cargos
en la universidad, como bien explicó el doctor Juan Ferrer. Esta gente, en definitiva, sostenía su situación por el cargo, por el prestigio. ¿Qué son los liberales? Los liberales se puede definir con una frase muy corta pero absolutamente contundente. Se basa en decir, Dios o la evolución le ha dado al ser humano la potestad de pensar lo que quiera, de pensar lo que tenga ganas. Y como consecuencia de eso, puede hacer lo que quiera con una sola condición, que el derecho mío termina donde empieza el derecho de los demás. Y el liberal, entonces, no se basa en el prestigio ni en el cargo, sino que se basa en el resultado. El liberal lo que interesa es lo que produce. Estas son las dos situaciones absolutamente antagónicas. Los liberales tienen muy mala fama porque los conservadores dicen que son arreligiosos y que son anticlericales, y no ha sido así. Simplemente los liberales han tenido problemas con algunos clérigos que ejercían el poder temporal de la Iglesia, y lo voy a explicar. ¿Quién puede discutir hoy que el matrimonio civil debe ser registrado en un registro civil del Estado y por tanto laico? O la partida de nacimiento. Eso antes lo hacía la Iglesia. Cuando lo tomó un Estado laico, se generó una lucha de poder que duró años y confundió a la gente. Ese es el antagonismo entonces entre el conservadorismo y el liberalismo que pugnaban en Córdoba cuando aparece la Reforma. Quiero hablar ahora de los mitos de la Reforma. Esto que explicaba Juan debe ser analizado, y voy a usar para analizar 4 mitos la explicación de Prudencio Bustos Argañarás, mi gran amigo cofundador de este programa, que tiene un artículo de La Voz del Interior de hace un mes más o menos donde explica esto. El primer mito es la gratuidad, el gran mérito de la universidad nuestra, no de la Reforma, pero viene después con Perón, es que es gratis. La Universidad Nacional Argentina es gratis. Y Prudencio dice, ningún privilegio es gratis. Cuando no lo paga el que lo recibe, lo paga el Estado. Y el Estado somos nosotros, somos todos. Es usted, soy yo, son todas las clases socioeconómicas. Pero las clases bajas no van a la universidad, los obreros no van a la universidad y le pagan la universidad a la gente de la clase media y la clase alta. Por lo tanto, ahí habría que hacer una reestructuración, que el que pueda pagar, pague, y que el que no pueda pagar recibe una subvención él, no la universidad. Vamos al segundo mito. El segundo mito es el ingreso irrestricto. En la universidad pública pueden entrar los que quieran. Fíjense ustedes que el ingreso irrestricto es dejar entrar a gente que no sabemos si está capacitada para entrar. Un estudiante cuesta mucha plata, y la mitad, no quiero exagerar porque no estudió los números, pero para no quedarme corto, el 30% o 35% no va a llegar al tercer año. Entonces es gente que no está capacitada y que no tiene vocación y que entra por las dudas para ver qué hago después. El tercer mito es el cogobierno. En la Universidad Nacional gobiernan los profesores, gobiernan los alumnos, gobiernan los egresados, y después se incorporó también los no docentes. Y Prudencio Bustos Argañarás dice, ese privilegio que parece que es un avance, en realidad no lo es, porque la universidad no es una democracia. La democracia funciona en escenarios de igualdad, por ejemplo la República. Todos los habitantes de la República el voto es el mismo, vale uno para cada uno. Pero cuando en una institución uno estudia y otro enseña, no están en igualdad de condiciones. Y vamos al cuarto mito. El cuarto mito es
la autonomía. La Universidad Nacional se maneja a sí mismo. Y dice Prudencio, la autonomía es la condición que tiene una institución para dictar sus normas. ¿Quién debe dictar sus normas en la universidad? La universidad. Ni siquiera puede entrar la policía. No. ¿De quién es la universidad? ¿La universidad es del grupo universitario? La universidad es del que la paga, queridos amigos. La universidad es de la comunidad. Por lo tanto, quien debe dictar las normas de la universidad en este enfoque es la comunidad. Y vamos ahora a lo que se debe hacer, porque estamos hablando de una reforma de 100 años, estupenda, muy buena. ¿Por qué? Porque llevó el profesionalismo y la modernidad a los claustros. Pero fue hace 100 años. Hablemos de lo que debe venir. La capacidad de generar técnica y ciencia que ha adquirido la humanidad es tan grande que su velocidad de fabricación es mayor que la velocidad de asimilación del estudiante. ¿Entienden lo que estoy diciendo? De manera tal que si no cambiamos los planes de estudio y si no cambiamos los métodos de enseñanza, a la universidad le va a ocurrir lo que le ocurrió a las escuelas Pitman. Las escuelas Pitman para los jóvenes, que no saben lo que es, fue una institución que enseñaba dactilografía, la más importante que había en la Argentina y en muchas partes del mundo. Era de origen inglés. Dactilografía y taquigrafía. Cuando apareció la computadora, esta enseñanza dejó de tener interés y las escuelas Pitman la siguieron enseñando. ¿Y qué pasó? Enseñaban una disciplina que a la gente no le interesaba y entonces dejaron de ir y se fundieron. Y otras instituciones que se dieron cuenta que el tema venía por la programación, empezaron a diseñar disciplinas vinculadas con la computadora y aparecieron hasta universidades. La Universidad Blas Pascal, surge de esa iniciativa. De manera tal que si las instituciones que enseñan no se adecuan a las nuevas disciplinas de enseñanza, que es lo que interesa a la gente, entonces van a desaparecer por obsoletas. La universidad tiene que dejar de ser vertical, tiene que pasar a ser horizontal. ¿Eso qué significa? Eso significa que debe haber interacción entre las distintas disciplinas y además tiene que tener carreras cortas aplicadas a las actividades que interesan en este momento, donde ya no es tanto el conocimiento como la creatividad lo que van a buscar las empresas modernas, como todas estas empresas que han surgido, de ideas nuevas, de gente que no tenía título y que se han convertido en los actuales multimillonarios, no solo del mundo, sino en la Argentina ya hay 4 o 5, que son los empresarios que van a reinvertir buscando nuevas actividades que surgen de la creatividad. Es palabra de honor. Isaías Goldman, el especialista en aire acondicionado y calefacción. Todas las marcas, todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación. Isaías Goldman, el especialista. Bulnes, esquina Pringles, teléfono 589-0033.